Hola y bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un documento político, fascinante. Muy fascinante. Sí, un texto que busca redefinir el futuro de una nación sudamericana, riquísima en historia y en recursos. Hablamos del plan de gobierno del Partido Frente de la Esperanza 2021 para Perú. Así es. Y creo que para quienes nos escuchan, la misión de hoy es sumamente clara. Vamos a desentrañar cómo este movimiento diagnostica los problemas estructurales más profundos del país. Y lo más importante, ¿qué propuestas de solución radicales plantea para resolverlos, no? Exacto. Todo esto, por supuesto, manteniendo una postura estrictamente neutral y objetiva frente al material que tenemos enfrente. Claro, solo vamos a reportar lo que dicen las páginas de este plan. No tomamos partido, solo analizamos la fuente. Totalmente de acuerdo. Y mira, es un documento extenso. Tiene una visión del Estado muy particular. De hecho, yo creo que antes de entrar en las políticas públicas como tal, vale la pena detenernos en el emblema visual del partido. Ah, sí, el logo, ¿Sí? porque dice muchísimo de su filosofía. Entre las fuentes que revisamos hay una imagen muy llamativa. Es un círculo verde brillante que encierra el pictograma negro de una escoba. ¿Una escoba literal? Una escoba, sí. Y este símbolo no es una mera casualidad del diseño gráfico, digamos. Representa visualmente la misión central y fundacional de este movimiento, que es, literalmente, barrer con la corrupción. Limpiar la casa desde los cimientos. Exactamente. Todo el plan de gobierno se articula alrededor de esa idea, que el Estado requiere una limpieza profunda antes de poder construir o proponer cualquier otra cosa. Es una imagen poderosa, muy directa, no deja mucho a la imaginación. Bueno, vamos a desempacar esto. Empecemos por la forma en la que los autores leen la realidad actual. Su diagnóstico. Sí, su diagnóstico sobre el estado de la democracia y la economía. Porque las palabras que utilizan en estas primeras páginas no son para nada sutiles. Definitivamente no lo son. El texto parte de una premisa contundente, casi te diría una sentencia histórica. Afirman que la historia republicana del Perú es en esencia la historia de la corrupción. ¡Wow! Sí. Según su visión, esta corrupción ha dominado todos los poderes e instituciones, al punto de que consideran que la democracia representativa tradicional se encuentra en una crisis terminal. Espera, ¿crisis terminal? Esa es una frase muy fuerte. No están diciendo, tenemos un par de fugas en la tubería de la casa. Están diciendo, el edificio entero está a punto de colapsar. Exactamente. Es un punto de partida fundamental. Porque al diagnosticar una crisis terminal, no están sugiriendo que el sistema necesita, digamos, ajustes menores. O reformas graduales. Claro, su conclusión lógica es que el sistema requiere ser refundado por completo, todo mediante mecanismos de democracia directa para recuperar la confianza de la ciudadanía. Ya veo. Y a esta crisis política le suman lo que describen como una enorme paradoja económica. Sí, esa paradoja. Es una especie de espejismo de crecimiento. El texto hace un contraste que me pareció fascinante al leerlo. A ver. Por un lado, reconocen que el Perú vivió un boom impresionante impulsado por la exportación de minerales, un periodo de crecimiento macroeconómico que generó muchísima riqueza. Eso es innegable, en las cifras oficiales. Claro, pero por otro lado, sentencian que el país falló estrepitosamente en traducir ese dinero en un desarrollo real y humano. Es como tener una vitrina espectacular en una tienda de lujo, pero cuando entras te das cuenta de que el almacén se está cayendo a pedazos y los empleados ni han comido. Lo fascinante aquí es cómo ilustran gráficamente esa desconexión brutal entre lo macroeconómico y lo microeconómico. ¿Sí? El crecimiento material no bastó. Y para respaldar esto, lanzan unas cifras que realmente invitan a la reflexión a cualquiera. Señalan que un 70% de las empresas en el país sobreviven en la informalidad. 70%. 7 de cada 10. Es un número que cuesta procesar. ¿Cómo gobiernas un país donde la gran mayoría de la actividad económica ocurre fuera del radar? Ese es exactamente el punto crítico. Esta no es solo una estadística económica más, ¿sabes? Significa que el contrato social está fundamentalmente roto. O sea, dos mundos distintos. ¡Tal cual! Cuando el 70% de las personas operan fuera del sistema, el Estado es esencialmente un club exclusivo para el 30% restante. La visión que tienen aquí es que en el país operan dos economías paralelas. Una formal y otra informal. Exacto.
Una formal que se beneficia de la exportación, paga impuestos y salen las cifras oficiales del Banco Mundial. Y otra informal, masiva. Una economía fantasma, donde millones de trabajadores no tienen seguridad social, Ni atención médica adecuada. ni la menor esperanza de una pensión de jubilación. El diagnóstico es claro. No puedes cobrar impuestos ni regular a una economía fantasma. Esas dos realidades chocan de frente todos los días. Y para enfrentar esta crisis terminal de confianza y esta economía fracturada, el plan, lógicamente, no propone medidas tibias. Para nada. Propone lo que podríamos llamar una verdadera terapia de choque institucional. Y aquí es donde introducen su primera gran propuesta de solución, que bautizan como la Ley Patriota. Así es. Esta ley se presentaría el mismísimo primer día de gobierno, el 28 de julio. Y el objetivo es reformar la Constitución en un plazo máximo de 60 días. 60 días para cambiar la Constitución. Es una carrera contra el reloj. Totalmente expedito. Y entre las propuestas que incluye esta ley destacan herramientas drásticas como la revocatoria del presidente de la República. ¿Y de los congresistas también leí? Sí, mediante referéndum si no cumplen sus promesas. Además, plantean la eliminación total de la inmunidad para todas las altas autoridades del Estado. Es decir, bajo este modelo, nadie es intocable. Ni siquiera el mandatario. Nadie. Y esa filosofía de nadie es intocable se traslada inmediatamente al sistema judicial, el cual diagnostican como una institución que también está al borde del colapso. Uf, la descripción que hacen del Poder Judicial es durísima. Sí, lo pintan como increíblemente lento, burocrático e impredecible. Para dimensionarlo, el texto indica que la justicia en Perú es un 70% más cara que en los países miembros de la OCDE. Y para dar un poco de contexto a quienes nos escuchan, la OCDE es básicamente el club de los países con las economías más desarrolladas y las mejores prácticas institucionales del mundo. Claro, Entonces, que la justicia peruana sea un 70% más cara que la de ellos es un indicador de ineficiencia alarmante. Además, subrayan lo excesivamente complejo del proceso. Afirman que para ejecutar una simple sentencia, un litigante peruano debe atravesar hasta 10 procedimientos más que en un sistema judicial del primer mundo. es como ganar la lotería, pero para poder cobrar el premio te piden que traigas un unicornio, Literalmente. que subas una montaña y que llenes el formulario final en arameo antiguo. Ganas en el papel, pero en la práctica pierdes la vida y los ahorros en el trámite. Es una excelente analogía. Y todo esto mientras se acumulan más de 1 millón de casos nuevos cada año, de los cuales solo se resuelve una pequeña fracción. Una avalancha de expedientes en un sistema carísimo. Es una tormenta perfecta de inoperancia, la verdad. Ante esto, las soluciones que proponen para limpiar los tribunales, haciendo eco a esa escoba de logo, son muy tajantes. Sugieren, por ejemplo, que la Corte Suprema deje de funcionar como una tercera instancia automática para todo tipo de procesos. Ok, para descongestionar. Exacto. La idea es reducir la carga procesal de los magistrados más altos y que se enfoquen en revisar casos excepcionales o actuar como un ente fiscalizador, no en resolver disputas menores que ya pasaron por 2 jueces. Pero donde realmente sacuden el tablero es en el aspecto de los castigos. Proponen medidas que son de una severidad extrema. Por ejemplo, plantean una ley que impondría 25 años de cárcel por el delito de perjurio, es decir, por mentir bajo juramento. 25 años. Espera un momento, ¿25 años de cárcel solo por mentir? Eso es el equivalente a una condena por homicidio en muchos lugares. ¿No sugiere esto un riesgo enorme? ¿Podría paralizar por completo a los testigos en un juicio por puro miedo a equivocarse en un detalle y terminar un cuarto de siglo tras las rejas? Es una observación muy válida. Y es el centro de este tipo de políticas draconianas. Su diagnóstico sugiere que la mentira institucionalizada es tan grave que requiere un mensaje disuasivo monumental, casi aterrador. Quieren infundir respeto absoluto. Buscan que el costo de mentirle al Estado sea tan alto que nadie se atreva a hacerlo. Además de esto, proponen la eliminación total de los beneficios penitenciarios para el crimen organizado y el narcotráfico. Y algo muy particular en la estructura legal, la acumulación de penas con agravantes severos para funcionarios públicos corruptos. A ver, expliquemos un poco esto de la acumulación de penas a la audiencia. Porque suena a tecnicismo legal, pero tiene un impacto gigante en cómo alguien cumple su condena.
Claro. Normalmente, en muchos sistemas legales, si cometes 3 delitos, cumples la condena del delito más grave. Las penas se cumplen de manera simultánea. Se solapan, digamos. Exacto. Lo que ellos proponen es que las penas sean acumulativas de forma real. Si un funcionario roba, falsifica documentos y lava dinero, se suman los años del robo, más los de la falsificación, más los del lavado. Uno detrás de otro. Aseguran que un funcionario corrupto se enfrente a sentencias larguísimas que se sumen matemáticamente. De nuevo, la escoba barriendo con fuerza. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque prometer reformar las leyes es una cosa, pero cuando dejamos los tribunales y entramos a los números duros, a los ladrillos, al cemento y al bolsillo de las personas, el diagnóstico deja de ser sobre política y se vuelve de mera supervivencia. Completamente. El documento habla de un atraso de medio siglo en infraestructura básica en el país. Y hay un dato específico que ejemplifica perfectamente esa paradoja económica del espejismo del que hablábamos hace un rato. A ver. El texto indica que el 91% de la población total tiene acceso a agua de la red pública. Uno escucharía eso en las noticias y pensaría, genial, el problema del agua está casi resuelto. Exactamente, suena a éxito absoluto. Pero luego viene el golpe de realidad. La calidad es tan deficiente que en la realidad del día a día, 22 millones de peruanos, lo que equivale al 65% de la población del país, no acceden a agua potable gestionada de manera segura. Es una locura. Es decir, la infraestructura física, el tubo de plástico o de metal, puede llegar a tu casa, pero el agua que sale de ahí no es segura para beber. Si a eso le sumamos un déficit de viviendas que alcanza los 2 millones a nivel nacional, te das cuenta de que la brecha estructural es gigantesca. Hay una frase que repiten en el texto: sin agua potable no hay desarrollo económico. Y es verdad, es imposible. Totalmente. Entonces, frente a esta brecha titánica, el plan de ataque económico enumera propuestas para encender el motor productivo desde abajo. Primero, establecen una meta masiva: crear 1 millón de empleos formales al año. 1 millón por año. Sí. Y para lograr integrar a ese 70% de personas que viven en la economía informal, plantean reducir progresivamente el IGB, que es el impuesto general a las ventas, hasta llevarlo al 10%. Bajar un impuesto al consumo a nivel nacional al 10% es un shock fiscal masivo. Significa que el Estado recaudaría muchísimo menos dinero por cada compra en el corto plazo. Sí, un golpe a la caja. Pero su lógica detrás de esta medida es que el costo de la legalidad actualmente es demasiado alto. Creen que bajar esos impuestos es el incentivo supremo para que ese 70% de empresas informales decida formalizarse. Prefieren cobrarle un poco a muchos que cobrarle mucho a unos pocos. Tiene sentido. Y para acompañar esto proponen una reestructuración administrativa muy llamativa. Dividir el Ministerio de Economía en 2 viceministerios separados, uno de macroeconomía y otro dedicado exclusivamente a la microeconomía. Y esto tiene todo el sentido si volvemos a la idea de las 2 economías paralelas. Imagina que tienes un pequeño puesto en un mercado de abastos o una pequeña panadería. A ti no te importa si el PBI, el Producto Bruto Interno del país, creció un 4% gracias a la exportación de cobre. No, para nada. A ti te importa si puedes pagar la luz, los impuestos y a tus 2 empleados sin quebrar a fin de mes. Dividir el ministerio es la forma que tiene este plan de decir: necesitamos a un equipo de personas cuyo único trabajo en el gobierno sea mirar el bolsillo del ciudadano de a pie. Y de la pequeña empresa. Exacto, sin distraerse con las grandes cifras de Wall Street. Acercar la lupa a la calle. Y hablando de negocios, el plan sugiere una estrategia comercial sumamente curiosa, casi a contracorriente, en el sector textil. Sugieren que el país debe abandonar la idea de competir en el mercado de consumo masivo de ropa. Ah, la propuesta de la vicuña. Esa misma. Básicamente dicen que no tiene sentido intentar competir en costos con las gigantescas fábricas de Asia. En su lugar, proponen pivotar estratégicamente para enfocarse en el mercado exclusivo de alto valor. Yo creo que es una apuesta audaz por el valor agregado absoluto. Su argumento es que el Perú produce el 95% de la lana de vicuña a nivel mundial, que es una de las fibras más finas y caras del planeta. Sí, es un lujo total.
y además tiene condiciones climáticas ideales para cultivar algodón orgánico de altísima calidad. Entonces, proponen posicionar las prendas nacionales directamente a la vanguardia de la moda mundial y el lujo. Alejarse por completo de la guerra de precios bajos de las camisetas de algodón estándar y apostar por vender exclusividad al mundo. Me parece una movida muy interesante. Pero claro, puedes tener tribunales impecables, impuestos bajos y exportar abrigos de lujo. Pero nada de eso funciona si tu fuerza laboral está físicamente agotada o enferma. Así es. Lo que nos lleva a los números sobre el capital humano, la salud y la educación. Y francamente, son difíciles de digerir en el texto. Las estadísticas que exponen son crudas. Cerca del 43% de los niños padecen anemia. Casi la mitad de los niños sin los nutrientes básicos para el desarrollo cognitivo. Es tristísimo. Y en cuanto a la salud pública general, la situación no es mucho mejor. Hablan de un sistema tan fragmentado, tan lleno de trabas administrativas, que el tiempo de espera promedio para una atención o un proceso médico regular oscila entre 30 y 90 días. 3 meses de espera. Y si necesitas un diagnóstico y tratamiento especializado, la espera puede alargarse a meses. Terrible. Y en el ámbito de la ciencia y la innovación, utilizan una metáfora que es desoladora pero muy gráfica. Describen al país como un mendigo que regala oro en polvo a un millonario. Uf. Se refieren al fenómeno de la fuga de cerebros. El Estado financia becas costosas para enviar a sus mentes más brillantes a estudiar al extranjero. Pero según sus cifras, el 99% de esos becados no regresan al país. Básicamente una nación en vías de desarrollo subsidiando el intelecto de las naciones ricas. Si conectamos esto con el panorama general, vemos cómo los autores entienden que ningún modelo económico, por perfecto que sea en un documento de Excel, puede funcionar si el recurso principal del país, su gente, está debilitado por la malnutrición. O si no tiene acceso rápido a un doctor. O pierde a sus mejores científicos, claro. Por eso, el abordaje que hacen para reconstruir este tejido social es profundamente intervencionista. En salud, la meta propuesta es destinar el 7% del Producto Bruto Interno al sector. Una inversión gigante, gigante. Y para romper la dependencia de los importadores privados de medicinas, que encarecen los precios, proponen la creación de una droguería nacional y un laboratorio farmacéutico nacional. A ver si entiendo bien. Básicamente, están diciendo que el Estado debe dejar de ser un cliente cautivo de las grandes cadenas farmacéuticas privadas y debe convertirse en su propio fabricante y distribuidor. Cortar al intermediario para poder bajar radicalmente el precio de la pastilla que compras en la farmacia de tu barrio. Ese es exactamente el concepto. Quieren soberanía sobre la producción de medicamentos básicos. Y sumado a esto, plantean un programa llamado Mi Médico de Cabecera, asignando médicos de familia por cada distrito para fortalecer la atención primaria. Quieren que la salud preventiva llegue a la puerta de la casa, para que los hospitales no colapsen con emergencias que pudieron prevenirse meses antes. Y en educación y ciencia, la intervención del Estado que plantean es igual de contundente. Sugieren crear formalmente un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para centralizar y darle verdadero peso político a la investigación. Era hora de que se propusiera algo así. Sí, pero como dicen, todo empieza por el estómago, y el plan es muy enfático en esto. Exigen invertir agresivamente en nutrición, con la meta absoluta de alcanzar 0 desnutrición crónica infantil. La premisa es sencilla: sin alimentación adecuada, simplemente no existe rendimiento escolar. Un niño con hambre no aprende. Es una verdad innegable. De hecho, plantean una transformación cultural profunda respecto a lo que se sirve en la mesa familiar. Sí, hacen una crítica muy aguda a lo que llaman la distorsión de los patrones socioculturales en la alimentación. Argumentan que es paradójico y casi alienante que en la dieta diaria dominen el trigo europeo o el arroz asiático, cuando el país posee alimentos autóctonos ancestrales con propiedades nutricionales inmensamente superiores. Como la quinoa. Exacto. Proponen políticas y estímulos tributarios muy fuertes para fomentar masivamente el consumo de la quinoa, la carne de cuy, la variedad infinita de papas nativas y las proteínas marinas.
Es un plan que cruza la nutrición con un fuerte nacionalismo económico. Buscan un cambio cultural que no solo beneficie la salud y combata la anemia infantil con superalimentos locales, sino que al mismo tiempo reactive directamente la economía de los pequeños agricultores de la sierra y la costa. Es un enfoque muy integral. Pero hay un elefante en la habitación, uno gigante. Ninguna de estas reformas en salud, en impuestos o en justicia puede sostenerse en la realidad si no hay paz en las calles, si la gente tiene miedo de salir de sus casas. El tema de la seguridad. Y aquí entramos a los datos del diagnóstico sobre la seguridad. Y los números son serios. Extremadamente serios. El diagnóstico revela que el impacto del delito le cuesta a la economía peruana más del 3.5% de su PBI cada año. 3.5. Para poner esa cifra enorme en perspectiva, el documento señala que este costo supera todo el presupuesto sumado de todo el sistema de justicia. ¡Wow! Es decir, el crimen le cuesta al país más plata que mantener a toda la policía, al Ministerio Público y al sistema penitenciario juntos. Es un agujero negro financiero, literalmente. Además, destacan que la tendencia de delitos y homicidios está en una escalada tan grave que identifican 16 ciudades del país que superan las tasas de crímenes que la Organización Mundial de la Salud consideraría formalmente como una pandemia de violencia. Entonces, ¿qué significa todo esto para la estrategia del partido? Significa que la estructura policial actual, según su visión, ya no da para más, y proponen una reestructuración total del orden público. ¿Y qué plantean exactamente? Detallan una reforma de la Policía Nacional para volver a un modelo clásico de dos ramas distintas. Una policía comunitaria, enfocada en patrullar la calle, hablar con los vecinos y prevenir. Y una policía de investigaciones altamente especializada, con mejor tecnología. Me parece lógico. Pero hay un detalle que me sorprendió mucho. Proponen reducir drásticamente las escuelas de formación policial. Quieren pasar de 25 academias a nivel nacional a solamente 7. ¿Solo 7? Sí, no es contraintuitivo. Si tienes una pandemia de violencia, ¿por qué querrías menos academias de policía? Bueno, porque su diagnóstico es que la crisis de seguridad también es una crisis de corrupción interna. Ah, ya veo. Reducir el número de academias les permite concentrar los recursos financieros, mejorar radicalmente la infraestructura de esas 7 escuelas que queden. Y lo más importante, aplicar filtros de integridad mucho más estrictos a los instructores y a los cadetes. ¿Filtrar a los malos elementos desde la raíz? La apuesta aquí es clarísima. Priorizar la alta calidad y la honestidad en la formación por encima de lanzar a la calle una cantidad desmedida de efectivos mal preparados. Calidad sobre cantidad. Y en el frente del crimen organizado, específicamente en narcotráfico, el plan escala las medidas a un nivel institucional aún mayor. Sí, la ANAN. Exacto. Plantean la creación de la Autoridad Nacional Antidrogas, o ANAN por sus siglas, pero le otorgan rango y autonomía constitucional. Esta entidad tendría poderes excepcionales, como la capacidad de levantar la reserva tributaria y el secreto bancario de forma directa, sin tantas trabas judiciales. Eso es enorme en términos de poder. Y aquí el documento va un paso más allá en su severidad. Proponen confiscar e incautar totalmente las propiedades, negocios y bienes de cualquier individuo o empresa que tenga vínculos, incluso indirectos, con el narcotráfico. Es un enfoque patrimonial implacable. Están diseñando una herramienta legal para asfixiar económicamente a las organizaciones criminales, quitándoles el dinero y los activos que los hacen poderosos. Literalmente, una escoba pasando por las cuentas bancarias y los registros de propiedad de los criminales. Y con este panorama completo, desde el diagnóstico de una democracia que describen enferma de corrupción, pasando por la realidad de la economía dividida, hasta las terapias de choque en salud, en infraestructura y seguridad en las calles, podemos ver claramente la forma del proyecto que presenta este documento. En resumen, para nuestra audiencia que ha estado siguiendo este detallado análisis, lo que este plan de gobierno plantea es un verdadero manifiesto político. Busca transformar de raíz un Estado que perciben como pasivo, ineficiente y burocrático, para convertirlo en un árbitro social altamente intervencionista, centralizado y disciplinado. Todo bajo el símbolo de la escoba. Es la materialización total de esa escoba del emblema, una herramienta diseñada para llegar a cada rincón de la vida pública,
desde dictar cómo opera la Corte Suprema hasta influir en lo que comen los niños en las escuelas, pasando por rediseñar el mercado de exportaciones textiles y la formación de la policía. Abarcan todos los frentes. Es un texto que invita profundamente a reflexionar sobre cómo los países que son tan ricos en recursos naturales a menudo llegan a encrucijadas críticas donde surgen propuestas de reorganizaciones sistémicas radicales para intentar superar la parálisis institucional. Sin duda, es un documento que no deja espacio para las medias tintas y que pone sobre la mesa soluciones que buscan remecer el status quo de arriba a abajo. Ha sido una inmersión intensa por las páginas de este plan, desempacando el porqué detrás de cada cifra y cada propuesta extrema para entender verdaderamente la visión de país que proyectan. Así es, y para cerrar nuestro análisis de este documento, esto plantea una pregunta importante. Un pensamiento para reflexionar más allá de lo que está escrito textualmente en estas páginas. Te escucho. El plan propone medidas sumamente enérgicas y centralizadas para restaurar el orden. Hablamos de la incautación total de bienes por sospechas indirectas, castigos punitivos draconianos de 25 años por mentir, referéndums revocatorios expeditivos en 60 días y una intervención constante del Estado en casi todas las esferas de la vida económica. Es un poder abismal. Al entregarle a un aparato estatal una escoba de ese tamaño, dotada de poderes tan absolutos para limpiar la casa a fondo, la pregunta es, ¿quién vigila la fuerza con la que se barre? Excelente punto. Y la preservación de la democracia misma. Un dilema tremendo. Y un debate ideal para que quienes nos escuchan sigan explorando y cuestionando por su cuenta. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima.